Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Le damos la gloria a Dios por nuestra iglesia, por estos cultos tan bendecidos, hermano. Le damos la gloria a Dios por tenernos acá, porque Él tiene misericordia de nosotros y ha bendecido nuestra iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 12. Mateo capítulo 23. Vamos a ponernos en pie para leer. Mateo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Gloria a Dios. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos y las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y no os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. Mas el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Amén. Hermano Iván, por favor, ora por el mensaje, te pido el favor. Amado Dios, Padre celestial, te damos la gracia, Señor, por nuestro lugar, Señor. Se hace la palabra, Señor, por medio de mi hermano Pablo, Señor. Señor, glorifica, Señor, sobre mi hermano Pablo, y dándole sabiduría. Que esta palabra sea una confesión para ellos, Señor, Señor. Gracias, Señor, te damos y ponemos hombros en las manos, Señor, mi hermano Pablo en tus manos, Señor. Te glorifique, Señor, sobre la vida de él. Amén, Señor. Pueden sentarse. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos una introducción o una declaración de nuestro Señor Jesucristo sobre el sacerdocio de todos los creyentes, porque todos los creyentes somos sacerdotes, y es decir, cualquiera de nosotros tiene libre acceso a Dios sin necesidad de un intermediario. El verso 8 dice: mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Dice así: todos vosotros sois hermanos. O sea que nos pone como todos en un mismo nivel, que es el nivel de hermanos. Amén. Que es el nivel de hermanos. Y eso es lo que yo digo tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. El versículo 6 y 7, quiero detenerme un momentico ahí, donde dice que estos que no creen que todos seamos iguales, que seamos hermanos, dice: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Entonces, hermanos, estos personajes les gusta ser alabados, que los tengan como por personas más altas que los demás, digámoslo así, en lo que tiene que ver con el asunto espiritual, con la vida espiritual. La mayoría de los hombres, creo yo, si no todos los hombres, queremos ser alabados de una u otra manera. Y por eso pienso que aquí hay algo contra la personalidad del hombre, un poquito como hablábamos la semana pasada con Ezequiel. Porque si uno va
a detenerse ahí. Yo creo que de una u otra manera todos queremos recibir cierta alabanza, queremos recibir ciertos aplausos sobre lo que hacemos, y que la gente nos valore nuestro trabajo, sería lo que decimos en el día de hoy, ¿cierto? Que la gente valore lo que hemos hecho. Pero hermanos, una de las características del Evangelio es la negación. ¿Sabe que el Señor dijo que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo? Ahora, pienso que todo el mundo, de una u otra forma, le gusta que lo alabe. A la esposa le gusta que el esposo le diga que está muy bonita, que quedó muy bonita. ¿Cierto, hermanas? Yo creo que eso a ustedes les gusta o no les gusta. Yo creo que les gusta, ¿cierto? Que le digan, uy, como está de bonita, como quedó bien de linda, o como está de linda. Incluso había un hombre que nunca le decía a la esposa que estaba bonita. Entonces ella le dijo, vea, ese otro hombre me dijo que yo estaba muy bonita, ¿usted por qué nunca me lo ha dicho? Y él le dijo, porque usted no está bonita, usted es bonita. No tengo que estárselo diciendo porque siempre está bonita. Ahí se salió del problema. ¿Supo cómo salirse de ese? Bueno, ¿por qué no trae flores a la casa? Porque tú eres una flor, ¿cierto? La casa está adornada ya, ¿cierto? Bueno, pero le dijo eso y ya quedó tranquila, ¿cierto? Bueno, ya bueno. Entonces pienso que a las mujeres les gusta, a los hombres les gusta también que les digan que quedó muy elegante, usted es un hombre tan inteligente como el que está a mi lado, tan trabajador, les gusta nos gusta que nos den alguna alabanza. Al trabajador le gusta que los jefes le respondan o le valoren el trabajo que está haciendo, que hizo bien las cosas. El hombre que da un concierto de piano se siente bien cuando al final del concierto la gente lo aplaude, o después de cada vez que toca una melodía la gente lo aplaude. Esa, digamos que es una alabanza del mundo, ¿cierto? Digamos que una alabanza que hace este mundo, y que la Biblia nos da a entender algo sobre esa alabanza. Busquemos Proverbios 27, 2. Proverbios, capítulo 27, versículo 2. Amén. Proverbios, capítulo 27, versículo 2 dice: alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Entonces mire que ahí en Proverbios nos da una idea. Recordemos que en el Antiguo Testamento no hay cristianos, hay gente que está buscando de Dios, pero no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo, no han recibido a Cristo, nada de eso. Hay gente que está buscando de Dios, entonces digamos es otro tratamiento, pero casi que es como un tratamiento humano. Y aquí dice que te alabe el extraño y no tu boca, que te alabe el ajeno y no tus labios. Entonces, en ese sentido, en el sentido, digamos, mundano, en el sentido secular, creo que es más bien la palabra, en el sentido secular, ese asunto de que lo alaben los extraños no está mal. Ese asunto de que si el hombre se dedicó a estudiar su guitarra y a trabajar sobre su guitarra por 10 años, que más o menos estudian su guitarra 10 años antes de dar el recital allá de maestría en guitarra, y al final da su recital y la gente lo aplaude, pues esta gente que fue allí es gente extraña, es gente que posiblemente no lo conocen, están allí, seguro los familiares van, pero hay la mayoría de gente era gente extraña, y al final dice, uy, este hombre en 10 años, mire todo lo que llegó, todo lo que consiguió, cómo pudo tocar esa guitarra como la está tocando, y entonces lo aplauden. Y de acuerdo a la Biblia, entonces ahí hay alabanzas de extraños, y está bien, porque dice que te alabe el extraño y no que te alaben tus propios labios ni tu propia boca. O sea, no puedo yo estar diciendo, mire, es que yo sé tocar muy bien la guitarra. No, que eso lo digan los que no me han escuchado tocar, ¿cierto? Los que no conocen, o los otros guitarristas que están a nivel suyo y pueden decir, uy, de verdad que llegaste a un nivel de guitarra muy, muy grande. Entonces digamos que esa alabanza secular, de acuerdo a este versículo,
está bien en esos términos, pero hay que añadirle otro punto acá, que es el punto de Mateo, y es, no está bien en el asunto espiritual. Pues no está bien la alabanza en el asunto espiritual. Y aquí lo que quiero decir, por ejemplo, es que ese guitarrista que estudió 10 años para tocar su guitarra acústica en un recital, no tiene problema, y que no hay problema, que el ingeniero que terminó su obra es digno de recibir la ovación de la gente que fue allí a ver su obra, o el filósofo que trabajó tantos años para una disertación doctoral, pues merece la alabanza de sus pares. Seguramente el historiador también, pero el pastor no, ¿sí me entienden? Pero el pastor no merece ninguna alabanza de la gente, ¿sí me entienden? El pastor no merece, ningún líder espiritual debería de buscar eso. Ajá, amén. 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 Ningún líder espiritual lo debería buscar. El pastor no debe buscar el aplauso de la congregación. Y ningún líder espiritual debería buscar el aplauso de la gente. Amén. Porque eso está bien allá con los extraños, pero el pastor está en la iglesia, se supone, con su gente, con la gente que conoce. Amén. Entonces no debería de estar buscando esa alabanza. Y aquí el Señor en el tema que vimos nos da 3 títulos que son peligrosos en el asunto espiritual, ¿cierto? 3 títulos que son bien duros y 3 oficios. Esos títulos se vuelven oficios y se vuelven títulos de jerarquía, que el Señor nos dice que hay que tener cuidado cuando uno quiera recibir los honores a través de estos títulos. El primero que nos dice está en el versículo 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, en primer lugar, rabí lo que significa es un dueño, un señor. Y rabino, que es como le podrían decir hoy, rabino significa nuestro maestro. Nuestro maestro, es dueño, es señor en el sentido de que le está enseñando. Nuestro maestro, nuestro señor. Si usted ha leído la Biblia, y aquí hay una gente que ha leído la Biblia durante varios años y que conocen la Biblia, yo estoy ante un público exigente, ustedes saben que en el Antiguo Testamento no se habla de rabíes ni de sinagogas, que eso se habla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y que ese término, hermano, entonces es porque en el Antiguo Testamento el culto se hacía en el templo. Y en el Nuevo Testamento es donde empiezan a hacer culto en sinagogas. Aunque sigue existiendo un templo, recuerden que el Señor fue a sacar a la gente del templo, pero ya empiezan a existir sinagogas. Y recuerden que también que el Señor Jesús iba a las sinagogas y leía la palabra en las sinagogas. Pero las sinagogas es un invento de los fariseos y de unos grupos allá en Israel que empezaron a decirle a la gente que no todos tenían que ir al templo y que podían reunirse en otros lados. Y este lado era las sinagogas. Y el líder de las sinagogas se llamaba el principal de la sinagoga. Normalmente la Biblia, habla bien del principal de la sinagoga. No habla mal una vez, les voy a decir ahorita, pero normalmente habla bien. Miremos Marcos capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Ven, hermanos? Gloria a Dios. Marcos capítulo 5, el versículo 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y como le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven, pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Entonces, es uno de los principales de la sinagoga. Sinagogas parece que tenía varios principales. Y Jairo, la Biblia habla bien de Jairo, fue y creyó en Jesús, uno de los príncipes de la sinagoga. Busque el libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Actos de los Apóstoles, el capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 8, dice allí: y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa,
Y muchos de los corintios oyendo creían y fueron bautizados. Había una sinagoga en Corinto porque estaba muy lejos de Jerusalén para ir a adorar el templo, entonces la hicieron por allá en ese lugar. Y aquí nos habla de Crispo, que fue el principal, el príncipe de la sinagoga, y ese hombre se convirtió al Señor. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos dos principales de la sinagoga que escuchaban la palabra. Seguro ellos conocían la ley, el Antiguo Testamento, y viendo las cosas en Jesús, viendo los milagros, viendo la palabra que decía Pablo de Jesús y Pedro y eso, ellos empezaron a creer. Sí, se están cumpliendo las profecías. Vemos en el libro de los, ahí mismo en este libro de los Hechos, los Actos, en el capítulo 13, el versículo 15, dice, el versículo 14, y ellos pasando de Perges vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado se asentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces mire que ahí estaban los principales de la sinagoga en Antioquía, y en Antioquía de Pisidia, y cuando vieron allí a los apóstoles, a Pablo, entonces fueron donde, vaya dígale a él que si tiene alguna palabra de parte de Dios, que pase y nos la dé. Y ahí Pablo pasó y les habló la palabra. Y si usted va a ver, la Biblia dice que los judíos estaban enojados, pero no dice nada de los príncipes de la sinagoga. Posiblemente ellos estaban pensando: uy, estos hombres sí nos están dando palabra, la palabra que nos faltaba. Aquí llegaron a darnos la palabra. Entonces ahí, digamos, la Biblia habla relativamente bien de estos hombres, de los príncipes de la sinagoga. Pero cuando estos principales de la sinagoga buscan el respeto y la alabanza de las personas, entonces la Biblia habla mal de ellos. La Biblia habla mal de ellos. Mire Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, el versículo 12. Lucas capítulo 13, el versículo 12. Vuelve a la Biblia, hermano. Amén. Estamos en la Biblia. Vuelve a la Biblia, no te vayas. Estamos en la Biblia, hermano. Lucas 13, 12. Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Púsole las manos encima y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo un príncipe de la sinagoga, enojado de que hubiese curado en sábado, dijo al pueblo: 6 días hay que es menester orar en estos, pues venid y sed curados, sino en el día del sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado su buey o su asno al pesebre y le lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que he aquí que Satanás la había ligado 18 años, y no convino desatarla a esta ligadora en día de sábado. Entonces, ¿cómo le dice el Señor a este hombre? Hipócrita, hipócrita, porque lo que está buscando es que lo vean. Lo que está buscando es decir que tiene un poder, que tiene una fuerza. Usted es un hipócrita, porque aún desata un burro, pero no es capaz de dejar que desaten una mujer del poder del demonio. Eso es pura hipocresía, porque usted quiere mandar aquí y quiere hacer lo que usted dice, que la gente haga lo que usted dice. Amén. Dice así. Entonces, hermanos, mire Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? Alabado sea Dios. Y cuando orares, no seáis como los hipócritas. Hablando de otro hipócrita, ¿cierto? Porque ellos aman el orar, ¿en dónde? En las sinagogas y en las esquinas de la calle, en pie, para ser vistos, para que sean vistos. De cierto, ya tienen su galardón. O sea, que parece que en la sinagoga no oraban de pie, oraban sentados, no sé, arrodillados, no sé. Pero había alguno que quería que lo vieran, entonces se paraba y empezaba a orar de pie. O sea, como le dijo el Señor: ¿estás un hipócrita? Porque quieres que lo vean. Muy duro eso, ¿cierto? Lo que quieres es que lo vean. Un hipócrita. Eso es duro, eso es difícil. Yo estoy de acuerdo en predicar en la calle. Ustedes saben, yo predico en la calle. Pero puede haber gente que solamente va a predicar en la calle para que lo vean, que predica en la calle. Y es un hipócrita. Y para decir: uy, es que yo soy predicador de las calles. Es un hipócrita.
Porque uno predica en la calle es para la gente, no para uno. Amén. Amén. ¿Sí me entienden? Es para dar mensaje a la gente, no para que uno sea bien visto por nadie. Amén. Por eso el mejor predicador de la calle es el que tiene miedo de predicar en la calle, porque él sabe de predicar a la gente. Uy, no, yo voy con miedo. Pero el que dice, no, venga, que eso, aquí no pasa nada. Ojo, hay que tener siempre temor de Dios. Temor de las cosas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, usted puede orar de pie, no se preocupe. El problema es que no sea para que lo vean. Amén. No sea para que lo vean. Usted puede orar de pie, arrodillado, pero que no sea para que otros lo vean, que es más espiritual que los demás. Eso no tiene nada que ver aquí, porque si no es pura hipocresía. Pura hipocresía. Entonces, hermanos, el problema es que se inventan un título después para darle fuerza a ese principal. Y el título que se inventan es rabino o rabí, ¿cierto? Rabí. Podría ser cualquier otro título no bíblico para que esa persona sea respetada, como su excelencia, como reverendo, como siervo de Dios. Bueno, siervo de Dios bíblico, pero le dan una vuelta a eso. Como hombre de Dios, o cualquier otro título que ennoblezca al hombre y que no ponga a ese hombre como servidor, sino como superior a los demás. Amén. Ese es un problema. Ahorita vamos con padre, todavía nos falta llegar. Estamos en Rabí, ¿cierto? Porque Rabí es nuestro Señor. ¿Sí me entiende? Ese es nuestro Señor espiritualmente hablando. Amén. Y Jesucristo le dice, no, ustedes no tienen un Señor espiritualmente hablando, ustedes son hermanos. Así es. Ustedes son hermanos. Ese que se dice el Señor, lo que quiere es poner su nombre. Ajá. Exaltar su nombre. Y ahí hay una cosa que tiene la antigua Biblia Reina Valera que les quiero mostrar y que quiero que estén así como si les fuera a salir un fantasma. Quiero que ustedes estén lo más atentos que puedan. En el Salmo número 74, Salmo número 74, la antigua Reina Valera no dice sinagoga, pero yo ya les dije ahorita que las sinagogas empiezan antecito de Jesucristo. Entonces en el Salmo 74 no tienen por qué haber sinagogas, pero la Biblia dice sinagogas. ¿Y es por qué? Porque muestra lo que iba a pasar, que eso se iba a dañar. Mire ahí el Salmo 74, el versículo 4. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas. Han puesto en ellas sus señas. Señas, vuelve y dice. Señas. Han puesto en ella, en tus sinagogas, Dios, han puesto sus señas. Señas, porque quieren ser señores. Nombrado era como si lo llevara al cielo. O sea, se quieren hacer nombrar. Quieren que los nombren, quieren que los vean, quieren que la gente piense que ellos son importantes y ponen una señal. Y ahí hay iglesias, a lo mejor usted ha ido a alguna de esas, donde la foto del pastor o del fundador está allá atrás. Hermano Carlos, por favor. Y ahí está. Y está predicando, ahí está, es que la foto del pastor detrás, en el púlpito, o del fundador de esa iglesia, de esa misión. ¿Qué es eso? Esa foto está buena para la casa, la tengan en la casa, pero ¿qué tiene que ver esa foto ahí? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Bueno, esa foto ¿qué tiene que ver? Y hay grupos que hacen eso. Grupos que hacen eso. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Y hay gente, hermano, que dice, pues si lo dijo ese hombre, así será. No voy a buscar en la Biblia. Eso es una abominación para Dios. Porque todos somos hermanos. Amén. Y aquí no hay un Señor sobre nadie, hermano. Entonces dice, ellos ponen su señal. Su señal. Y si usted lo mira ahí en la antigua y lo mira en las nuevas versiones de la Biblia, no la antigua, y va a ver que da otra vuelta, habla otra cosa diferente. Ahora, mis hermanos, el segundo punto es Padre. Mire ahí en Mateo 23. Mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, y el versículo 9. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Amén. El segundo punto es Padre. Para mí es evidente que esto tiene que ver, como les he dicho, con el asunto espiritual. No tiene que decir, no significa que uno no le pueda decir Padre al papá.
¿cierto? Uno le puede decir al papá padre, sino que a una persona a la que considera espiritualmente superior, uno no puede decirle padre. Digamos lo que llaman padre espiritual. Aquí en Medellín hay una iglesia que al pastor le dicen papá. Le dicen, bueno, por lo menos conozco una, posiblemente hay más. Al pastor le dicen papá y a la esposa del pastor le dicen mamá. Ella es nuestra madre o él es nuestro padre. Y ellos argumentan que Pablo era el padre espiritual de algunos personajes del Nuevo Testamento, lo que es verdad, lo que es verdad. ¿Cuál es cierto? Mire el versículo, mire 1 Corintios 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios 4 dice, 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto os ruego que seáis imitadores de mí, por lo cual os envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, como yo enseño en todas partes en las iglesias. Entonces, hermanos, evidentemente Pablo decía que él tenía unos hijos espirituales, pero no encontramos en la Biblia que a él le dijeran padre, en el sentido espiritual. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Evidentemente él tenía unos hijos espirituales, los cuales él engendró en el Evangelio, los cuales él les dio la palabra, a los cuales él les habló, pero no encontramos en la Biblia que esos hijos le dijeran a él padre. Le dirían hermano o apóstolo, no sé, pero no le decían padre como tal. El asunto del padre aquí tiene que ver, hermano, con la cobertura. Yo tengo un padre espiritual que es el que me protege, que es el que me cubre. Y en ese sentido, hermanos, es que el Señor Jesucristo dice, no le digan a nadie Padre vuestro. En el sentido de que ustedes no tienen nadie que los cubra, que los proteja, solamente vuestro Padre Celestial. Amén. 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 No estén pensando que un pastor de una iglesia es el que los cubre, el que los protege. No. O que uno que se hace llamar apóstol es el que los cubre o que los protege. O que uno que se hace llamar reverendo es el que los cubre. O que esa es su cobertura. No esté pensando eso. Usted tiene una cobertura que es Dios. Amén. 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 Tiene una cobertura espiritual que es la que Dios ha puesto en su vida, en usted. Y en ese punto, hermano, yo pienso entonces que esas iglesias carismáticas, evangélicas, están peor o en igualdad de condiciones que los católicos al llamarle padre a su pastor. Porque hay muchos católicos que le dicen padre al cura, pero no porque piensen que es su padre espiritual. Le dicen así por decirlo. ¿Sí o no? Le dicen por decirle padre. Pero ellos no. Pero él les dice, vea, hay que hacer esto. Y, oigan, ese padre. ¿Cree que yo voy a hacer eso? Verá lo que vaya a hacer. Pero vaya que eso pase con estos pastores que se hacen llamar padres. A ver cómo queda el hermanito. Lo acaban, lo destrozan. ¿Entiendes? Entonces estarían peores que los católicos. Están en peor situación. Están en peor situación. Pero es muy parecido a lo que pasa en los conventos. En los conventos hay una madre superiora, ¿cierto? En los conventos. Y en los monasterios hay un prior o un abad. Abad es de Abba Padre. ¿Sí ve? Todo se encuentra, ¿cierto? Hay un abad. ¿Y quién es ese prior? Es el superior, el padre. Entonces, ¿qué hace la gente del convento? La gente del convento, cuando salen a hacer algo, que van a alguna parte, ellos siempre van donde su padre o su madre espiritual a decirle, padre, abad, madre, ¿será que puedo hacer esto? Y entonces la madre superiora le dice, sí, vaya, o le dice, no vaya. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Ustedes todos son hermanos. Amén. Amén. No le digan a nadie padre ni madre. Ustedes todos son hermanos. Eso es lo más antibíblico que hay. Amén. Esos conventos, los monasterios, hermano, y esos cristianos ahí llamándole padre a un pastor, llamándole papá, papi. Papi, te amamos. Papi, tú eres lo más lindo, papi. Me cambiaste la vida, papi. Desde que conocí esa doctrina estoy contigo, papi. Pues nadie más. Son los más antibíblico, hermano, que existe. Amén. ¿Sí me entiende? Y hay gente haciendo eso aquí en esta ciudad y no quieren leer la Biblia porque el papi les dice qué dice la Biblia.
¿Me entiende, hermano? Entonces, hermano, eso es una cosa horrible, desastrosa, hermano. Y les ponen cualquier otro título, pero el asunto es de la cobertura. Les llaman apóstol, le llaman papapi, presbítero. Le dice, hermano, es que yo estoy bajo el apostolado. Yo no sé si usted está bajo el apostolado, pero yo pienso, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué importa? ¿Cuál bajo apostolado? Eso un pastor, un apóstol de eso fue a una iglesia bautista allá en la Florida. Y le dije, mire, yo soy un apóstol y quiero que ustedes estén bajo mi cobertura. Y el pastor le dijo, ¿usted quiere los diezmos de la iglesia? Se puede ir, hermano. Puede ir, parece grosero, ¿cierto? Parece grosero. Pero ahí lo duro, hay que darle duro. Amén. ¿Sí me entiende? Bueno, apóstol, vaya a ver, vaya, empiece una iglesia, fúndela. Levante usted una obra. Hermanos, y le dicen papa, también. También le dicen el papa. Están bajo el papa, lo que diga el papa hacer. Entonces el papa reúne 3 millones de jóvenes en Río de Janeiro. 3 millones de jóvenes. Y está ahí el papa y les dice, Francisco, vamos a hacer silencio. Silencio total. Que se oiga apenas el mar y las gaviotas. Y esos muchachos están temblando. Porque él sabe cómo manejarle la cabeza. Él estudió, él sabe cómo hacer eso. Silencio. Uno sentir apenas la voz del papa. Ay, él es el que está hablando y todo está en silencio. 3 millones de jóvenes en silencio. Eso es Dios. Eso no es Dios, es ese hombre que los controló y que sabe cómo hacerlo. ¿Sí ven? Pero los que predicamos esto somos los malos. Estamos hablando en la Biblia. Estamos metidos en la Biblia, hermano. Estamos hablando de lo que está en la Escritura. Amén. ¿Y qué es la Escritura? No tienen cobertura espiritual. La cobertura es la de Dios. El Padre suyo es Dios. Ese es el que los cuida, es el que está con ustedes. Ese es su abad. Ese es su Padre. Esa es su madre superiora, es Dios. Dios es todo. Quiere decir madre superior en el sentido de lo que esas monjas, no que Dios sea mujer. ¿Sí me entiende? Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, hermano, usted puede hacer eso. Pero piense a ver si no van a acabar si no ha acabado esta gente con la vida de tantas personas, con la vida espiritual de tanta gente. Y el tercer punto es doctor o maestro, ¿cierto? Versículo 10. No os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. También traduce algunas versiones maestro. Está bien también, maestro o doctor. La palabra aquí significa uno que guía, uno que guía. Uno que dirige nuestra vida. Si usted tiene un hombre o una mujer que espiritualmente dirija su vida, está en un grave problema. Si no es Dios el que lo hace. Si no es Dios, está en un problema. Si es un hombre o una mujer el que lo guía, el que dirige su vida. Porque el Señor dijo, su maestro, el que conoce la Biblia, el que sabe todo, su doctor espiritual es Dios. Es Dios. Si usted tiene un hombre o una mujer, está en un grave problema. Hace años atrás eran los confesores. Los confesores. Porque usted al confesor le decía todo. Al confesor le decía cuándo se casó, con quién se casó, cuál mujer le gusta, los pecados que hizo. Y usted le decía, padre, me acuso de que estuve con esta mujer. Y el cura le dice, ¿y usted es casado? Sí. ¿Con quién estás casado? Con tal. ¿Y cuándo estuviste con ella? Hace 3 semanas. ¿Y cómo fue la cosa? Porque él tiene que ir, él tiene que indagar. Esa es la idea de una confesión. ¿Y cómo fue? No, pues nos encontramos en el almacén. La carne es débil. Yo no sé qué diría, es cierto. Entonces, y usted le cuenta eso a una persona y él le maneja la vida. Él le maneja la vida. Y van donde el pastor y le dice, pastor, pasa esto y esto, qué bueno, y esto y esto. ¿Y con quién? Con esta muchacha. ¿Y cómo fue la cosa? Y empiezan los pastores a conocer cómo está en su vida matrimonial, a conocer cuándo peleó con el esposo, cuándo peleó con la esposa. Y empiezan esos pastores a conocer los problemas con su familia. Y empiezan esos pastores a conocer el tipo de hombre que le gusta, el tipo de mujer que le gusta. Y le conocen todo en la vida. Y tiene que ser un hombre muy espiritual para no aprovecharse de la gente. ¿Sí me entienden?
Por eso cuando una mujer va a contar algo, le dice, va, Diana, vaya que le cuenten a usted. A mí no me cuenten nada. Vaya que le cuenten a usted, Dianita. No, yo no me quiero meter en los problemas, yo tengo carne también, yo soy un hombre común y corriente. Vaya donde usted. Yo entiendo más a los hombres. Amén. Amén. ¿Sí me entiende? Sí. Porque envían a los pastores a conocer todo de la gente. Y hay un problema. Porque no los está guiando Dios, sino que los está guiando ese pastor. Y el mayor problema, lo está guiando la pastora. Lo está guiando una pastora. Que hay veces no aguantan y les pica y tienen que hablar. Hermanos, el punto entonces, pienso yo, no es exactamente la palabra, porque la Biblia habla de los maestros, de los doctores de la iglesia. El punto es que uno se empiece a creer eso. ¿Sí me entiende? El punto es que la persona se empiece a creer importante, que la persona se empiece a creer que es un padre, que es el que cubre a la gente, que la persona empiece a creer que es el que dirige a los demás, que es el que les dirige la vida a los otros, que la persona empiece a creer que es el dueño de la gente. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. El problema no es si le digo papá, padre o no le digo padre a mi papá. Eso no es problema. El problema es que usted piense que hay un hombre espiritualmente que es su cobertura. No lo hay. Es Dios. El problema es que piense que espiritualmente hay un hombre o una mujer que es la que lo guía en la vida. No lo hay. Es Dios. Debería ser Dios. Debería ser la palabra de Dios. Entonces, hermano, el mayor, dice la Biblia ahí para concluir, está en el versículo 10, el versículo 11. Mas el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. El mayor entonces entre nosotros es el siervo. Esto es algo que el mundo debería aprender nosotros como cristianos. Nosotros sí servimos, sí ayudamos, o estamos en el punto que está el mundo. Queremos es que nos den alabanza y que nos den gloria. Si estamos sirviendo a la gente, si estamos ayudando, si estamos apoyando o no. O lo que queremos es que el mundo nos alabe. O queremos que los hermanos nos alaben. Queremos que los hermanos digan, uy pastor, qué predicación tan tremenda. Dios lo utiliza a usted como a nadie. Mejor no me digan eso, hermano. Amén, amén. Mejor no me lo digan. Dígale, gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios, ¿sí me entiende? Pero hermano, ¿estamos en el punto del mundo o estamos en otro punto? Vean que este liderazgo es distinto. El liderazgo espiritual es diferente. Amén. Vean que es distinto, es del servicio. Es del servicio. Y usted, hermano, sirve en la iglesia. Usted sirve con los niños, sirve con los jóvenes, con los adultos. Sirve, hermano, de alguna manera u otra. No espere que nadie lo alabe por eso. Así es, hermano. Que lo alabe Dios. Un día Dios lo va a alabar por eso. Un día Dios lo va a bendecir por eso. No espere que nadie lo alabe porque toca aquí muy bonito el piano y esas cosas. No, hermano, espere que un día Dios le dé la alabanza. No espere que porque ayuda a poner los acetatos, que porque toca el bajo, que porque ayuda con los niños, que porque predica. No espere alabanza de nadie, hermano. No. Yo sé que es difícil decirlo, pero no lo hagamos. No lo esperemos. Un día Dios nos dará la alabanza de eso, hermano. Gloria a su nombre, amén. Un día Dios nos dirá, buen siervo, listo, hiciste lo que tenías que hacer. Sin estar esperando que te dieran gloria allá en este mundo. Amén. Y así es, hermano. Gloria a Dios. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la manera de ver de un cristiano. No espere que le digan, este es mi mentor, este es el que me cuida, este es mi padre, este es el que... No espere eso. Diga, hermano, yo soy un hermano como usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias. Gracias, amadísimo Dios. Gracias, Padre eterno, por esta palabra que nos has dado.